Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Elsa Calvo y en esta oportunidad les estaré dictando el módulo de autoría y participación en delitos medioambientales en el curso de fortalecimiento para fiscales ambientales del Sistema de Justicia Ambiental Forestal de la región amazónica, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Esperando que la ponencia sea clara y de su agrado, también recordarles que cualquier consulta la pueden hacer llegar con los coordinadores. Es importante, antes de entrar al tema central de autoría y participación, tener algunos conceptos claros que entiendo en la práctica de su oficio como fiscales especializados en lo ambiental tienen bastante manejo. Sin embargo, siempre es importante tener este concepto para saber la importancia del trabajo que desarrollan cada uno de los operadores de justicia. Siempre para mí es importante advertir que nosotros, ustedes como fiscales, se desarrollan en un ambiente ya previamente creado. Es decir, nosotros tenemos a un legislador que frente a un problema público, frente a una puesta en peligro particularmente grave de un bien jurídico particularmente valioso, crea determinados tipos penales, el legislador. Posteriormente entra la figura de los fiscales, que son los encargados de analizar estas situaciones en donde se estarían afectando estos bienes jurídicos para poder tipificarlas correctamente, para poder recabar todos los medios probatorios correspondientes para probar la tipicidad de la conducta y por último, en una tercera etapa, llevarla ante los jueces que van a decidir la situación jurídica de esa persona a la que ustedes están imputando la comisión de un delito. Pero no podemos perder de vista que todo este sistema normativo, tanto nacional, que es de nuestro interés el día de hoy, como internacional, tanto penal, como es lo que vamos a ver y comentar el día de hoy, como de otras ramas del derecho, giran en torno a la protección de un bien jurídico particularmente importante para cada uno de nosotros y para toda la raza humana, que es el medio ambiente. La definición de medio ambiente ha sido ampliamente tratada y es ampliamente discutida hasta el día de hoy por diferentes tratadistas a nivel de nuestra legislación, a nivel sobre todo de nuestra jurisprudencia. Por ejemplo, en el Perú son muchas las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional que definen qué es lo que se tiene que entender por medio ambiente. Una sentencia como referencia es la Acción de Inconstitucionalidad 48-2004, que nos dice que el medio ambiente es el conjunto de elementos sociales, culturales, bióticos, abióticos, que interactúan en un espacio, que interactúan en un determinado espacio y tiempo determinado, lo cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto. Este concepto de medio ambiente es importante porque nos da una idea qué es el medio ambiente para nuestro sistema y cómo es que tiene que ser protegido. A nivel internacional han habido pronunciamientos muy interesantes que tenemos que tener presente, como el de la resolución 4813 del año 2021, en donde a través de una resolución histórica aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se reconoce el medio ambiente como un derecho humano, un derecho universal. Esto es importante porque da lugar a que los legisladores vayan construyendo o fortificando el sistema jurídico que busca proteger el medio ambiente. Por eso no es raro ir escuchando cada vez más seguido posiciones que buscan dejar de lado el antropocentrismo con el que se genera nuestra constitución y que es la que actualmente, con nuestra legislación actual, frente a una posición más ecocentrista. Me explico. Toda nuestra legislación, que parte de nuestra constitución, tiene una posición de defensa del medio ambiente antropocentrista, es decir, protege al medio ambiente como un medio de proteger al ser humano, la vida del ser humano y el desarrollo de este. Sin embargo, las corrientes modernas o las corrientes más recientes están dando un vuelco para que se vea al medio ambiente como un sujeto de derecho digno en sí mismo de protección, independientemente del ser humano, que sin duda generará un beneficio para este. No hace mucho creo que salía por varias páginas y redes sociales y las noticias que se había presentado una acción de amparo
en la región de Puno para proteger al lago Titicaca y para que éste pueda ser considerado un sujeto de derecho. Ya hace más de un año, situación similar se dio en la Amazonía, en Iquitos, si mal no recuerdo, con uno de los ríos o afluentes más significativos de la región. Todo esto porque consideraban, es una opinión que comparto, nuestra legislación frente a determinadas acciones no resulta suficiente para la protección del medio ambiente. Asimismo, es importante tener en cuenta de que el derecho penal, y creo que esto los fiscales mejor que nadie y los que trabajamos en derecho desde nuestras diferentes posiciones, sabemos y reconocemos que entra cuando ya no hay una solución como tal para la afectación que se ha generado. Es por eso que nuestro derecho penal, guiándose por los principios básicos y constitucionales, habla que se rige por un principio de mínima intervención y fragmentariedad. Es decir, el derecho penal es el medio de control social de última razón, de última entrada frente a la afectación o puesta en peligro de determinados bienes jurídicos, como lo sería el medio ambiente. Esto para mí es importante que todos lo tengamos en cuenta y que día a día reflexionemos sobre esto, porque nos ayuda a ver cómo es necesario determinados cambios normativos y una aplicación o interpretación correcta de los diferentes tipos penales en medioambiental para una efectiva protección del medio ambiente. También todo esto va de la mano con la realidad en la que nos desenvolvemos. Si nosotros revisamos el anuario de estadístico ambientales que se publica anualmente, nos vamos a dar cuenta que los delitos contra el medio ambiente en sus distintas formas no ha reducido significativamente como se esperaría. Por el contrario, ha ido en aumento. Se ve una ligera baja en el año 2020, pero coincidiendo con el tema de la pandemia. Pero fuera de eso, los delitos contra el medio ambiente en sus diferentes vertientes o en sus diferentes formas ha ido constantemente en aumento. Y algunas veces se han escuchado comentarios que no son faltos de razón de que los delitos contra el medio ambiente pueden haber reducido porque dejan de ser atípicos, no porque necesariamente dejen de afectar el medio ambiente. Y atípicos por una mala regulación o una regulación conveniente, no necesariamente a los intereses de la protección del medio ambiente. Así, por ejemplo, podemos ver que en el año 2022, estos son los registros que se presentan para el año 2023, se han registrado 598 delitos contra el medio ambiente. Dentro de estos, contaminación ambiental, que es uno de los delitos de mayor frecuencia, 503, incumplimientos de normas sanitarias, 31, alimentación de animales destinados al consumo, chancherías clandestinas, 23, entre otros. Acá también tenemos otro cuadro otro cuadro estadístico que nos presenta este anuario de estadísticas ambientales, donde podemos ver cómo ha sido la evolución a lo largo de los años en razón a los diferentes tipos penales. Nosotros podemos ver un aumento de estos, no una restricción. Y algo que podría parecer contradictorio, porque se entendería que conforme van pasando los años debería existir una mayor conciencia ambiental o debería existir un marco jurídico de mayor protección para el medio ambiente. Dicho esto, que es el contexto que todos conocemos y que hay que tenerlo siempre presente para saber en alrededor de qué contexto social se desarrollan nuestras funciones, sus funciones como fiscales, vamos a pasar ya a dar algunos conceptos para adentrarnos al tema de autoría y participación. ¿Cómo se puede definir a estos delitos medioambientales? Partiendo ya del concepto clásico de delitos con el que manejamos. Son aquellas acciones u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico que pretende proteger el bien jurídico medio ambiente mediante una amenaza punitiva. Acá lo que me interesaría recalcar para no olvidar en la práctica y la visión que tiene que tener la policía, la visión que tiene que tener los fiscales al momento de investigar un determinado delito, un presunto delito medioambiental,
es que los delitos contra el medio ambiente también se pueden cometer por omisiones. Esto nos exige ver que más allá de una acción concreta, material que se pueda verificar, hay omisiones, hay determinadas omisiones de determinados sujetos con deberes especiales que también pueden generar un delito medioambiental. Esto es bastante importante. Si queremos identificar cuál es el bien jurídico de estos delitos medioambientales, cuál es el objeto de protección jurídico penal de la norma, no hay duda que es de manera genérica el medio ambiente. Ya si nos vamos a analizar cada uno de los tipos penales que tenemos en nuestro Código Penal, vamos a poder identificar algo más concreto que el medio ambiente. El delito de tráfico y flora y fauna silvestre, por ejemplo, la estabilidad ecosistémica mediante la conservación moderada y regulada de los recursos naturales. Y esto va variando según el tipo penal en el que nos encontremos. Pero de manera genérica es el medio ambiente. Tendremos que analizar cada uno de los elementos típicos del tipo penal que vayamos a tener en cuenta para poder afirmar cuál es el bien jurídico en específico. Alrededor del bien jurídico, que es uno de los elementos centrales de cualquier tipo penal, es importante reiterar en esta parte de los delitos medioambientales que este bien jurídico es un derecho humano. Coincide con la categoría de un derecho humano de tercera generación. Se trata de un bien jurídico difuso y público, colectivo y complejo. A diferencia, por ejemplo, de delitos de afectación más personales como el homicidio, feminicidio, entre otros, acá el bien jurídico es público, es colectivo, no necesariamente afecta a una persona de manera individual, de manera concreta, sino su espectro de generar daño va mucho más allá a una población mucho más amplia. Su tutela en su mayoría, es decir, la redacción de los tipos penales en su gran mayoría de los que podemos ver son delitos de peligro. Es decir, son riesgos potenciales que se tienen que determinar ex ante por el legislador. Aprovecho que me imagino que todos los fiscales ya están al día con esto. Ha habido recientemente jurisprudencia por parte de la Corte Suprema, uno de los últimos acuerdos plenarios del año 2023, que habla justamente del delito de contaminación ambiental para hacer las diferencias en cómo este se configura a diferencia de solamente las infracciones administrativas, que también afectan el medio ambiente. Y una característica muy especial, pero muy importante de estos delitos contra el medio ambiente es que por su variabilidad en el ámbito normativo y por su amplio espectro de normas extrapenales que intervienen para la protección del medio ambiente y para la utilización del medio ambiente por parte del ser humano, necesariamente recurrimos a la técnica, el legislador recurre a la técnica normativa de tipos penales en blanco para regular. Y esto, si bien por la materia de los hechos, medio ambiente, es necesario, genera, genera, no digamos problemas, sino que genera un espacio mucho más de estudio para poder comprender la configuración o no de un tipo medioambiental, porque todos estos tipos penales nos llevan o nos derivan a normativa extrapenal, reglamentos, decretos, en fin, mucha otra normativa que requiere ser conocida al dedillo por cada uno de nosotros en el momento en que vayamos a ver o analizar un caso. Acá les muestro un resumen de lo que tenemos en nuestro código, los delitos de contaminación propiamente dicho, que se dan a través del vertimiento, descarga, radiaciones o emisiones de contaminantes que afecten o puedan afectar gravemente el ambiente y sus componentes, desde el artículo 304 al artículo 300b de nuestro Código Penal. Los delitos contra los recursos naturales, que se dan a través de la comercialización y tenencia ilegal de especies de flora y fauna silvestre sin tener una debida autorización, entre el artículo 308 al 313 del Código Penal. Y finalmente, estos últimos últimos artículos referidos a los delitos de responsabilidad funcional,
que cuando un funcionario o servidor público otorga, emite, renueva, cancela o autoriza alguna licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de una obra o actividad que cause un delito ambiental. Ahora sí, con estos conocimientos previos que todos conocemos, que todos manejamos, pero que no debemos olvidar y que debemos recordarnos día a día en nuestro oficio, ya pasamos a ver cómo es el tema de la autoría y participación. La teoría de la autoría y participación que conocemos nos indica o nos da los conocimientos básicos, nos da las directrices para poder determinar en un caso concreto quién es autor y por qué se dice que es autor. Yo, como recomendación para una lectura rápida que no pasa de 10, 15 hojas, les recomiendo la revista de estudios de la justicia número 10 del año 2008, donde escribe sobre autoría y participación el profesor Miguel Díaz y García y Conyedo, donde nos expone en una lectura de muy fácil lectura toda esta teoría de la autoría y participación de manera muy resumida, para que vayamos recordando determinados conceptos. De lo que podemos resaltar para este curso y lo que nos interesa es que lo clásico, lo que siempre se decía para responder a quién es autor, es el autor material, es el que tenía el control del hecho. ¿Y por qué? Porque era una forma más fácil de constatación de la infracción que está cometiendo. Por ejemplo, ¿quién mató a Juan? Mató a Juan quien disparó la pistola. Esa es la persona que se va a calificar como autor. Ahí se responde la pregunta de quién y por qué. ¿Quién? Quien tenga el dominio del hecho, quien tenga el control material del hecho que se imputa como típico. Ese va a ser el autor de determinado delito. Ahora, cuando pasamos a los delitos medioambientales, nos vamos a dar cuenta que muchos de estos delitos medioambientales son delitos complejos. ¿Y complejos por qué? Porque como les señalaba en la diapositiva anterior, estos están con la técnica normativa de los tipos penales en blanco, que necesariamente nos remite a normativa extrapenal de diferente rango y mucho más compleja, en donde nos señala determinados estándares, responsabilidades, características, permisiones que se pueden dar en la interacción que el ser humano tiene frente al medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? El medio ambiente siempre está en constante afectación por el ser humano. La minería es una actividad legal. Se permite la minería y la minería afecta el medio ambiente. La tala de árboles para la comercialización de madera es una actividad legal. Se permite y afecta el medio ambiente. El ser humano, por su mera existencia, genera contaminación, afecta el medio ambiente. La sola existencia del ser humano en la Tierra genera contaminación, afecta el medio ambiente. Entonces, la contaminación como tal no es delito. Lo que viene a ser delito es excederse o generarla de determinada forma que no está permitida. Esto es importante tener en claro. Entonces, cualquier contaminación o cualquier afectación al medio ambiente automáticamente va a ser un delito medioambiental, no. Necesita tener determinada configuración que está señalada en el tipo penal y que se complementa sustancialmente con lo que nos dicen diferentes normas extrapenales de diferente rango. Estas normas de diferente rango nos dirán que sí se puede contaminar, pero hasta determinada forma, que sí se puede hacer tala, que sí se puede hacer determinada comercialización de la flora y de la fauna, pero con determinados permisos, con determinados protocolos, hasta determinados pesos, en determinadas épocas, etc. Por eso se dice que los delitos contra el medio ambiente de manera general son delitos complejos. Y cuando se trata de estos delitos complejos, y trayéndolo ya a nuestra realidad actual, se complejiza la situación porque entendemos que no solo se ven involucradas personas naturales, es decir, no solo Juan y Pedro van a estar involucrados en un tema de contaminación ambiental, de minería ilegal, de tala de bosques, no. De hecho, es lo menos usual.
cuando entramos a este ámbito de los delitos medioambientales, nos encontramos con otra persona, con la persona jurídica, con las personas jurídicas. Y cuando hablamos de personas jurídicas, para poder entender el tema de la autoría y participación, ya todo viene a ser muchísimo más complejo. Para comenzar, acá ya saltan las preguntas: ¿una persona jurídica puede ser autor de un delito? Habrán algunos que dicen que sí, habrán algunos que dicen que no, pero a lo que nos importa, ¿qué dice nuestra normativa? Más allá de eso, ya, no pueden ser autores las personas jurídicas, pero dentro de toda una organización de más de 10, 15, 20, 30, 100 personas, por decir lo mínimo, ¿quién es el responsable de ese acto contaminante? ¿Quién es el responsable de la tala ilegal? ¿Quién es el responsable? La persona que está talando con su motosierra, esa persona, Pedro, que ha sido contratado para talar los árboles, él es directamente el responsable de la actividad ilícita contra la flora y la fauna. Esas son las preguntas que han surgido ya desde hace varios años en los temas medioambientales en cuanto a autoría y participación. Y ahí ha salido una respuesta, por decirlo de alguna forma, de manera uniforme por parte de nuestra doctrina nacional y sobre todo de la jurisprudencia de la Corte Suprema en afirmar que tenemos otras teorías que nos permiten contestar quién y por qué es autor de un delito, no solo la teoría del dominio del hecho. En la práctica, ya desde muchísimos años, nosotros tenemos bastante conocimiento de que en temas de delitos contra la administración pública, la teoría del dominio de hecho es una teoría secundaria y la teoría de mayor manejo es la teoría de la infracción del deber. Lo mismo ha pasado y recuerda la jurisprudencia con los delitos contra el medio ambiente. Por eso ahí en la diapositiva pueden ver que otra de las teorías que se conoce y se maneja en la autoría de participación y que es una teoría pertinente y necesaria para resolver los casos contra el medio ambiente es la teoría de la infracción del deber, quien nos dice quién es autor. Autor es quien infringió su deber. ¿Por qué es autor? Porque poseyendo un deber especial, un deber, una obligación no lo hizo. Entonces, cuando nos encontramos frente a estos delitos complejos, lo más importante no es determinar en concreto quién tuvo el control material de la motosierra al momento de bajarse a un árbol que estaba prohibido, sino de quién tenía el deber de que esa actividad se realice de tal forma o de que no se realice si no contaba con determinados permisos. Tenemos una de las casaciones más conocidas en nuestra jurisprudencia, que es la casación 455-2017 Pasco, donde la Corte Suprema dice la infracción del deber en los delitos contra el medio ambiente. Frente al debate de las teorías comúnmente esgrimidas en el ámbito de la autoría y participación, dominio del hecho, infracción de deber, en lo que respecta, acá se centran en el delito de contaminación ambiental, por tratarse de un delito complejo, en virtud de su singular estructura e implicancia material, es decir, se trata de una técnica legislativa, de una ley penal en blanco, que inevitablemente nos deriva a normativa administrativa de diferente rango, es viable optar por la teoría de la infracción del deber, el cual se conceptualiza en términos amplios como la competencia de un agente que le viene otorgada por la norma jurídica para desenvolverse dentro de un espacio institucional, por ejemplo, en este caso, una compañía minera, por ejemplo. Dicho esto, de esta lámina lo que quiero que quede súper claro y que seguramente en la práctica lo vienen haciendo y que tenemos que ir reforzando, es la idea de que los delitos contra el medio ambiente no solo se cometen de manera activa, por acción, sino también se pueden cometer por omisión. Los delitos contra el medio ambiente en su mayoría, y acá esta jurisprudencia lo toma como ejemplo al delito de contaminación ambiental, son delitos complejos. Complejos en la medida que su estructura es una norma penal en blanco, que nos deriva a una normativa administrativa muy amplia y de alta variabilidad, en la cual nosotros tenemos que
depositar todos nuestros esfuerzos para poder identificar quiénes son las personas que tenían tal o cual deber. Por tanto, aquí se deja de lado esta teoría del dominio del hecho para trabajar con la teoría de la infracción del deber y preguntarnos quién tenía el deber de, quién tenía que sacar determinados papeles, quién tenía que autorizar determinadas actividades, bajo qué conceptos se tenían que dar esas determinadas actividades y quién tenía que supervisarlas. Uno de los puntos acá que también nosotros comentábamos era el tema de las personas jurídicas, que en cuanto a delitos medioambientales es importante tener en claro algunos conceptos. Para comenzar, nosotros actualmente tenemos una ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas a los delitos ambientales. Podemos revisar diferente bibliografía en la que se da cuenta de que más allá de la nomenclatura de responsabilidad administrativa, es una suerte de responsabilidad penal que se está imponiendo a las personas jurídicas a través de esta ley. Sin embargo, esta ley no es para todos los delitos, abarca solo algunos delitos. En el año 2022 existió un intento, es decir, un proyecto de ley, que lo pueden revisar todavía en la página del Congreso, el 676-2021, en el que se trató de modificar esta ley con el fin de incorporar a los delitos medioambientales. Es decir, para que las personas jurídicas puedan ser pasibles de una responsabilidad administrativa en el marco de un proceso penal, al estar contempladas en esta ley estos delitos. Sin embargo, no llegó a mayor éxito y es un proyecto de ley que quedó dormido o que murió ahí en el Congreso. Es decir, actualmente nosotros tenemos tan solo dos formas de vincular a la persona jurídica frente a la comisión de un delito ambiental. Por un lado sería el tema del tercero civilmente responsable, que es lo menos usual, y en un segundo plano también podríamos tener el sistema de consecuencias accesorias. De hecho, la ley 3424 hace referencia que los delitos que no están contempladas en esta ley de responsabilidad administrativa se rigen o se vinculan con el sistema de consecuencias accesorias que regula nuestro código penal. El tema de las consecuencias accesorias para la persona jurídica por la comisión de un hecho delictivo de una persona natural vinculada a la persona jurídica ha sido también ampliamente desarrollado en la doctrina, en la jurisprudencia y legislativamente ha variado en el devenir del tiempo. Tenemos como referencia vigente para su estudio el Acuerdo Plenario 7/2009, que nos habla de las personas jurídicas y sus consecuencias accesorias, donde nos dice qué es lo que se tiene que verificar, es decir, qué es lo que tendrían que verificar ustedes como fiscales para poder decir que una persona jurídica tiene vinculación con la comisión de un delito y por tanto es pasible de las consecuencias accesorias previstas en el Código Penal. Uno, un hecho punible. Dos, que se haya ejecutado a través de la persona jurídica. Y tres, que exista una condena para la persona natural. Cuando se verifican estos tres requisitos que sustentan una peligrosidad de la persona jurídica, es que se pasa a ver qué consecuencia accesoria le correspondería a la persona jurídica. Está de más precisar que las consecuencias accesorias son múltiples y tiene que la imposición que da el juez de una consecuencia accesoria a una persona jurídica se sustenta en la peligrosidad que tiene esta persona jurídica para, en este caso, para la comisión de delitos medioambientales. Y en función a un principio, a un test de proporcionalidad, a un principio de proporcionalidad, va a aplicar la que resulte de mayor conveniencia. Acá tengo copiado literalmente lo que podemos ver en nuestro Código Penal, donde si el hecho punible fuera cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el juez debe aplicar todas o algunas de las siguientes medidas: clausura, disolución, suspensión, prohibición de la sociedad, para futuras actividades de determinadas actividades que usualmente están vinculadas al delito o al incumplimiento del delito, multas, entre otras. Y también
se incorporó con el devenir del tiempo en nuestro Código Penal criterios para una adecuada aplicación de estas consecuencias accesorias. Es decir, para tratar de dar instrumentos al juez de que estas consecuencias accesorias no sean puestas de manera arbitraria. Y lo mismo entiendo va para la función fiscal. Ustedes como Ministerio Público podrán solicitar, podrán indicar, motivar, dar las herramientas al juez de cuáles deben ser los criterios en el caso concreto que se tienen que utilizar para poder la medida aplicable a la persona jurídica conveniente en cada caso concreto. Ahora sí, volviendo al tema. Entonces, nosotros estamos en un escenario que cuando hablamos de delitos contra el medio ambiente, podemos tener como autor del delito, lo pongo entre comillas, a la persona jurídica, que ya vimos que técnicamente no puede ser porque nuestro sistema en el Perú no se regula como tal, o dentro de la persona jurídica, la persona natural que va a ser responsable. Y esto sí, pero ya habíamos comentado de que incluso descartando el tema de una responsabilidad penal de la persona jurídica y quedándonos solo con la responsabilidad de las personas naturales que participan o que forman parte de la persona jurídica puedan tener en cada caso concreto, es bastante complejo, porque estamos hablando usualmente de organizaciones bastante divididas, amplias, ramificadas, y la pregunta es ahí, ¿quién es responsable? Este tema era de particular interés para los defensores de los múltiples imputados en el devenir del tiempo con los delitos medioambientales, porque muchas veces se terminaba imputando responsabilidad penal al gerente general, al accionista, gerente general o accionista que ni siquiera estaban en Perú por un delito medioambiental que se estaba ejecutando en alguna zona de nuestro territorio nacional. Y acá la pregunta es, si nos guiamos por la teoría del dominio de derecho, claramente ellos no son responsables porque ni siquiera habrían estado en el lugar de los hechos. Sin embargo, por una teoría de la infracción del deber, son responsables. Y acá es muy importante recordar nuestras clases o nuestros conocimientos de la imputación objetiva, particularmente, por ejemplo, del principio de confianza. Todos en una organización somos responsables por todo, y creo que la respuesta cae por su propio peso. La respuesta es no. Todos no podemos ser responsables por todo. ¿Por qué? Porque así no funciona y no se desarrolla una organización. Hasta en las más simples organizaciones, dentro del Ministerio Público, Poder Judicial, dentro de una empresa pequeñita, grande, de diferentes estándares, hay división de funciones, división de roles. Cada quien hace lo que le corresponde en la medida que le corresponde y no puede ser juzgado por algo que no hizo si ese algo no corresponde a su deber, a su obligación. Es por eso que en esta diapositiva se resalta en temas de delitos contra el medio ambiente como contaminación ambiental, minería ilegal, entre otros, la posición de garante sobre el riesgo penal ambiental. Se tiene la idea de los deberes como centro de imputación, determinar si el sujeto se encontraba obligado a hacer o omitir una determinada acción. Es decir, su rol en su reglamento de organizaciones y funciones o en alguna de sus normas decía específicamente que tenía que hacer A y no lo hizo, o que tenía la obligación de cuidar determinadas cosas y no lo hizo. Por eso se busca que se haya infringido el deber. Así, por ejemplo, si se contamina el medio ambiente introduciendo cualquier agente contaminante a las aguas, por ejemplo, se cometerá un delito de contaminación ambiental solamente si la acción contaminante se encontrase previa y expresamente prohibida. Bajo la misma premisa, no va a tener responsabilidad penal un ciudadano que introduzca un agente contaminante en el ambiente si dicha acción no supera el umbral límite máximo permitido para la actividad sectorial pertinente. Acá es un colofón de lo que les venía comentando antes. No toda contaminación va a ser delictiva.
siempre y cuando solo va a ser esta típica cuando está señalada como tal en la norma. Y si la norma nos deriva a determinados estándares en una normativa extrapenal, serán estos estándares los que hay que revisar. ¿Cómo es posible imputar o no la comisión de un determinado delito ambiental? Paso número 1, determinar cuáles son los deberes jurídico-administrativos que rigen la tutela ambiental en el contexto concreto. Esto es, el jurídico-administrativo es clave porque, repito una vez más, estamos hablando de leyes penales en blanco, nos remitimos a normativa extrapenal. Tenemos que preguntarnos qué dice esa normativa extrapenal sobre los deberes, obligaciones o requisitos que tenía que cumplir determinada persona. Si se investiga un potencial acto de minería ilegal, en primer lugar deberá determinarse cuáles son los deberes a los que un ciudadano se encuentra sometido para realizar legalmente la actividad minera, como contar con una autorización administrativa, etc. Si se investiga un delito de extracción ilegal de especies acuáticas, se deberá determinar los deberes específicos en el rubro de la normativa administrativa vigente a la fecha exacta de los hechos. Y acá un paréntesis. Esto es muy importante. No sé qué tanta es la frecuencia de este delito en las zonas de la selva en las que ustedes se desempeñan, pero por ejemplo, acá en la región de Lima, muchos casos, incluso muchos de estos casos son los que llegan a la Corte Suprema, eran referidos al delito de extracción ilegal de fauna marina, de peces. Pero acá uno de los mayores escollos con los que se encontraba el Ministerio Público y muchos de los casos que se cayeron por lo mismo, era que no habían tenido en consideración la amplia normativa administrativa del sector, particularmente las múltiples resoluciones de PRODUCE que autoriza determinada pesca de determinadas especies por determinado pesaje en determinadas cantidades que cambian constantemente. Por eso va a ser muy importante que se determine específicamente el día de los hechos y a la fecha y revisar la normativa vigente a la fecha de esos hechos en particular y ir viendo en el devenir del tiempo, mientras dure el proceso, cuáles son las modificaciones que se van generando. El paso número 2. ¿Quién es el obligado a cumplir dichos deberes? El paso número 1 es identificar todos los deberes. El paso número 2, identificar quién tiene que cumplir esos deberes. Solo el garante por el cumplimiento del deber es un candidato a una imputación jurídico-penal. Solo quien es garante. No todos, una vez más. No todos somos responsables de todo. Para determinar quién de todo el conjunto de candidatos a imputar el hecho punible es quien ha de responder por él, conforme a lo que la jurisprudencia nacional ya ha reconocido, puede acudirse, lo que les comentaba, a la teoría de la imputación objetiva para poder individualizar las responsabilidades y atribuirla de manera correcta. Acá uno de los principios más usados es el tema del principio de confianza. Y por último, ¿quién es el obligado a cumplir dichos deberes? Analizar si el agente por el cumplimiento de los deberes jurídico-ambientales cumplió o no con dichos deberes en el caso concreto. Ya verifique cuáles son los deberes, quién debe cumplirlos y verificar en el caso concreto si los cumplió o no o en qué grado se hicieron. En nuestro Código Penal tenemos el artículo 314A, que nos hace referencia a la responsabilidad de los representantes jurídicos, de los representantes de la persona jurídica. Los representantes legales de las personas jurídicas son responsables penalmente siempre y cuando se verifique que la actividad contaminante se haya dado dentro de la actividad de la persona jurídica a la que representa. Y esto es bastante importante. Lo que muestro en la pantalla, el artículo 314A, es la literalidad de la norma. Sin embargo, hay que tener en cuenta las dos consideraciones que pongo, condiciones de aplicabilidad. 1. La acción contra el ambiente debe ser una que sea imputable a la empresa en el ejercicio de sus actividades. Es decir, ha de tratarse de una actividad vinculada a su objeto social. Y esto muchas veces se pierde de vista. Nosotros tenemos que verificar, en efecto, si en el marco del objeto social de esta empresa es que se ha generado la contaminación, para poder imputar la responsabilidad al representante legal.
La acción imputada al representante legal ha de ser una que forme parte de su ámbito de competencias, verificar los alcances de esta representación legal. Ergo, el hecho imputado ha de formar parte de su posición de garante, lo que veníamos señalando. Acá tengo algunos casos que se los voy a comentar por el tiempo brevemente. Sin embargo, les invito a que los puedan leer con detenimiento y revisar constantemente la página de jurisprudencia sistematizada de la Corte Suprema, donde constantemente se van colgando las decisiones que son, de cierta manera, una guía para todos los operadores de justicia, jueces, Ministerio Público, policía, hasta para la defensa. La Sala Penal Permanente, en la casación 2353, nos menciona algo muy importante que hay que tener en cuenta y creo que al Ministerio Público sobre todo le es bastante importante saberlo y tenerlo presente, porque muchas veces como estrategia de defensa esto es lo que se plantea. Se debe tener presente que aquí en el Perú no hay una exención de responsabilidad de la persona jurídica por implementar procesos de cumplimiento o el criminal compliance como usualmente se conoce. Esto es importante porque si revisamos muchas de las técnicas de defensa, es decir, oye, mi empresa tenía un programa de cumplimiento, no puede ser responsablemente, mi personal no puede incurrir en responsabilidad penal. Acá la Corte recuerda de que aquí en el Perú como tal no hay una exención de responsabilidad automática por ello. Suma dentro del proceso y dentro de la estrategia de defensa, pero no es sustancial. Vamos viendo nosotros que dentro de la misma jurisprudencia hay este recordatorio de que si bien no es una exención de responsabilidad, es recomendable tenerlo. Tenemos la casación 2147 del año 2019, donde señala en un caso ajeno al tema del medio ambiente, que se recomienda que las empresas, las personas jurídicas, implementen programas de cumplimiento que disminuyan y controlen los riesgos de corrupción. En este caso, que disminuyan y controlen los riesgos de afectación al medio ambiente dentro de sus actividades. Tenemos, entre otras, jurisprudencia que habla de los deberes de garante, de cómo los gobernadores regionales, por ejemplo, acá el gobernador regional de Arequipa, sí puede ser responsable penalmente por un delito contra el medio ambiente, en tanto y en cuanto se verifique y se pruebe que éste tenía un deber que infringió. En el caso concreto, se estaba dando la contaminación de un determinado afluente de un río. Sin embargo, el gobernador estaba enterado, había pasado un tiempo prolongado con constantes advertencias de la contaminación del mismo y no hizo nada. Podía ser imputado, lo fue en el caso concreto y se confirmó su responsabilidad penal. Hay otros casos que les recomiendo leer que nos hacen alusión a qué pasa con las leyes penales en blanco, que van variando en el tiempo, también vayan revisándolo. Entre otras, en la misma línea que confirma la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en la idea de que los delitos medioambientales pueden ser cometidos por omisión. Es totalmente válida y práctica la aplicación de la teoría de infracción del deber y que no toda contaminación automáticamente es típica. Se tiene que dar diferentes verificaciones. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y quedamos atentos a cualquier duda.